Buenos días, mi nombre es José Vilar y soy responsable de la organización del Congreso Eurocar. El Congreso Eurocar estaba previsto para el mes de junio de este año, pero debido a las circunstancias y el COVID, pues ha tenido ciertos aplazamientos hasta que al final se ha decidido que va a celebrarse en septiembre del año que viene. Eurocar es un congreso, para los que no lo saben, que se desarrolla paralelamente al Salón Eurosurfas, que juntamente con Expoquim y Equiplas forman parte de los salones más importantes en la química aplicada. El objetivo de Eurocar es mostrar las últimas tendencias en el acabado. En principio, y durante los congresos anteriores, estaba dedicado exclusivamente al automóvil, pero en la décimo congreso que vamos a realizar se ha incluido también sectores como el ferroviario y aviación. El porqué de la inclusión de estos dos sectores es porque hay una sinergia en cuanto al tratamiento de superficie que abarca a los tres sectores. Por otro lado, también queremos desde Feria o desde el comité de Eurocar que todas estas tendencias y novedades que se presentan no se queden aplazadas, sino que se vayan mostrando y apareciendo estas nuevas tendencias. Entonces, hemos previsto 4 sesiones. Hoy es la primera, otra en diciembre, una tercera en marzo y otra en junio. Las fechas son a determinar. En estos eventos, pues vamos a intentar mostrar pues, las novedades más importantes, tanto desde el punto de vista de instalaciones, materiales, procesos, y que abarquen a los tres sectores que antes he comentado. Bueno, para empezar, en esta sesión va a participar expertos en el tema de materiales para el pretratamiento, previo al acabado final de los elementos que vamos a pintar o a acabar, y expertos en instalaciones, tanto instalaciones completas como en la parte robótica que van incorporados a estas instalaciones. Para la primera parte contamos con la aportación de Henkel, que es líder o colíder en el tratamiento de superficie, y para la segunda parte, para el tema de instalaciones, contamos con la empresa Tour. Bien, dicho esto, voy a dar entrada al representante de Henkel, en este caso, Manuel Cortés. Manuel es experto en tratamiento de superficie. Actualmente ocupa el cargo de director técnico en tratamiento de superficie en Europa. Por lo tanto, su experiencia y posición actual nos pueden dar una visión de para dónde vamos con los tratamientos de superficie, qué tendencias hay, teniendo en cuenta que puede afectar al medio ambiente, cómo puede afectar a todo el tema de productividad, mantenimiento, etcétera, etcétera. Antes de dar entrada a Manuel, quisiera comentaros dos cosas. Primero, que por favor todos los que estáis conectados desconectéis micros y cámaras para favorecer la transmisión de la información. Y por otro lado, también deciros que podéis, por medio de chat, hacer las preguntas o pedir más ampliación de datos a los ponentes por medio del chat. Al final de toda la sesión, pues vamos a recoger estos chats y yo voy a pasar estas cuestiones y estas preguntas a los que han hecho la presentación a los ponentes. Sin más, pues Manuel, cuando quieras puedes empezar a hacer la presentación. Muchas gracias, Josep. Voy a compartir mi escritorio. Vamos a ver. Bueno, un momento. No lo consigo.
Buenos días, muchas gracias, Josep. En primer lugar, agradecer a la organización que haya hecho posible este evento. Qué bueno que no es capaz de sustituir los presenciales, que ya tendremos más adelante, pero sí que nos permite estar en contacto y ver para dónde van las tendencias en la industria del automóvil en concreto. Como ha comentado Josep, mi charla va a ir en torno a los procesos de conversión previos a pintura de capa fina, que se llaman, que sustituyen o que hacen la misma función que el fosfato catiónico convencional al zinc, que es lo que se considera como pretratamiento estándar. Esta nueva tecnología, lo que sí que se ve en los últimos años, y así al final concluiremos, es que está convirtiéndose en un nuevo estándar en la industria del automóvil. La charla la estructuraremos en 4 partes. En primer lugar, a qué retos nos enfrentamos. En segundo lugar, hablaremos exactamente de en qué consiste esta tecnología de capa fina. Un tercer caso en el que hablaremos de los estudios realizados en cuanto a qué ahorros conseguiríamos al convertir procesos convencionales en procesos de capa fina y, por último, las conclusiones. ¿A qué retos nos enfrentamos? Los retos a los que nos enfrentamos en el pretratamiento en la industria del automóvil se podrían clasificar o se podrían agrupar en 3 familias. En primer lugar, una reducción del coste de pretratamiento, ya sea desde el punto de vista de proceso, de inversiones, como de materiales, la necesidad de realizar un consumo más eficiente de agua y energía, la reducción de vertidos y, en el caso de talleres de fábricas nuevas, a reducir el coste inicial de inversión. Una segunda familia sería la sostenibilidad, entendida como, desde nuestro punto de vista, el cumplir con esas regulaciones legales, como por ejemplo REACH. Una segunda pata que sería que la sostenibilidad es parte de la estrategia corporativa de las empresas y evitar elementos o sustancias como el boro, el níquel, los óxidos de nitrógeno o los fosfatos. Y por último, una tercera familia en la que tendríamos las consideraciones debidas a la reducción de peso en la industria del automóvil. Por una parte, esto es debido básicamente a que los estándares en cuanto a emisiones de CO2 cada vez son más exigentes y lo que conlleva es una utilización de una serie de materiales más ligeros en el mix de metales del vehículo. Estamos hablando de inclusiones de aluminio, magnesio, acero en alta resistencia o composites o plásticos. La primera familia la trataremos al final con los ejemplos que hemos comentado en cuanto a ahorros estimados y nos centremos en la sostenibilidad. ¿Es una carga o es una oportunidad? Vamos a ver. Se estima que en el año 2050 estaremos unos 9.000 millones de personas viviendo en este planeta con unos recursos limitados y esperemos que bien. ¿Qué elementos de sostenibilidad hemos considerado para nuestros desarrollos y para nuestra actividad? Por una parte, evitar la emisión de CO2, por una parte, el reducir los vertidos y que realizamos en nuestras actividades, el reducir los consumos de recursos y, desde luego, mejorar los aspectos de salud y de seguridad. Nuestras actividades, en este sentido, van en la línea de procesos más eficientes, procesos a baja temperatura, sin níquel y que hagan posible este tratamiento de mix nuevos que tenemos en el automóvil. Desde el punto de vista de pretratamiento, tenemos por una parte el proceso convencional de fosfato al zinc catiónico, que tiene opciones como pueda ser baja temperatura, níquel free o incluso libre de lodos de aluminio hasta cierto porcentaje. Y lo que sí que vemos es que para los nuevos mix de metales en el automóvil lo adecuado es la tecnología de capa fina, que a continuación hablaremos de ella. ¿En qué consiste? Estamos hablando de un proceso que se acorta mucho, que pasamos a 4 etapas nada más. Estamos hablando de que tenemos un desengrase, un enjuague, una capa de conversión, que en nuestro caso llamaremos tectalis, y un enjuague posterior. Es decir, estamos pasando de las 7 etapas que viene a ser un proceso convencional a 4. Esto reduce los costes de proceso, reduce el consumo de energía y agua. No tenemos límite en cuanto a cantidad de aluminio a tratar, factor muy importante. Tenemos menos mantenimiento y prácticamente no tenemos lodos. Los pocos lodos que tengamos serán debidos al porcentaje de cold rolled steel que podamos tener en el mix de metales. Es un proceso sin fosfatos y sin níquel.
Aquí tenemos las referencias nuestras en el mundo en cuanto a fabricantes y su localización. Estamos hablando de más de 10 millones de automóviles dando vueltas por el mundo con este tipo de tecnología. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Nosotros arrancamos las capas de conversiones de capa fina con el Rectalis 1800. La tecnología está siempre en torno a la química del circonio y fue lo que llamamos nosotros la primera generación. Vimos y aprendimos que el desengrase era una etapa crítica. De hecho, se va a convertir en la etapa más activa de todo el proceso en cuanto a disolución de metal base. Y vimos también que requería de las nuevas generaciones de pintura cataforética. Buscando estabilidades del proceso, surgió la segunda generación, que llamamos Tectalis 1820, y buscando unas mejores prestaciones sobre cold steel, sobre acero laminado en frío, surgió la tercera generación, que es la 1850. Y además seguimos ahondando en buscar desengrases específicos para este tipo de tecnología que la hagan más robusta todavía. En general, hablamos de unos ahorros de agua en torno al 30%, de energía en torno al 35%, y en lo que se refiere al coste operacional de la línea de tratamiento en materia de pintura, encontraríamos unos ahorros entre el 20 y el 40%. Aquí tenemos unas fotos en las que se ve claramente la mejora en cuanto a la corrosión sobre acero laminado frío. Prestaciones. Cumplimos con las expectativas y con las especificaciones del automóvil, ya sea sobre acero. Aquí tenemos la comparación en rojo de la tercera generación, de 1850, frente a un fosfato convencional. Corrosión filiforme sobre aluminio o corrosión sobre galvanizado en caliente. En cualquier caso, y buscando una robustez, algo más de prestaciones sobre hot galvanized, desarrollamos lo que a continuación os explico, que es la deposición de hierro sobre sustratos de zinc. Lo que hacemos es convertir el último baño de desengrase en una etapa activa en la que, de manera selectiva, sobre aceros galvanizados, vamos a depositar una capa de óxido de hierro o óxido de zinc. Teniendo en la capa de conversión ya sea Tectalis o fosfato libre de níquel, somos capaces de llegar a unas prestaciones excelentes del sistema tras la pintura. ¿Qué hay detrás? Estamos hablando de un equilibrio entre un agente complejante, el hierro disuelto y el zinc disuelto. Es un proceso que trabaja a un pH de 12, con unas temperaturas, un rango de temperaturas entre 58 y 60 grados, y que deposita una capa entre 20 y 40 miligramos por metro cuadrado de hierro. A la derecha tenéis el esquema de cómo ocurre esto. De hecho, estamos disolviendo el zinc, que es intercambiado por el hierro, que viene a depositarse, y la morfología posterior en la parte inferior. Hablemos de los casos, de los estudios. Hemos realizado sobre plantas en concreto, con los datos facilitados por estas plantas, unos estudios de ahorro que conllevaría el pasar de etapa de pretratamiento convencional fosfato zinc a proceso de capa fina. Aquí están resumidos. Estamos hablando de líneas muy diversas, desde líneas por inmersión de 11 etapas hasta líneas por aspersión de 8 etapas, pasando por líneas de 7 etapas con sistema RODIP, con valores altos de producción de automóviles, entre 100 y más de 100 y más de 250.000 vehículos al año. Y lo que sí que vemos es que los ahorros fundamentalmente son mayores, son más relevantes en el caso de reducir la temperatura del proceso. Y al igual que es la primera línea en negro que podéis ver. Y por último, la siguiente también en importancia, en relevancia, sería el consumo de agua. Estamos hablando de ahorros entre 150.000 y 310.000 euros al año. Y por último, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? En la parte superior derecha tenéis los retos a los que nos encontrábamos, el de coste, la sostenibilidad y el nuevo mix de materiales. Y lo que podemos decir es que tenemos a nuestra disposición procesos sin níquel que presentan las mismas prestaciones que los procesos convencionales, que ya llevan en algunos casos más de 10 años en este tipo de industria, que han sido mejorados y adaptados a las nuevas exigencias, que hay ya más de 10 millones de vehículos en el mercado y que, además de originar una serie de ahorros en coste, de inversión, de proceso, reduce nuestro impacto medioambiental. Y bajo nuestro punto de vista se está convirtiendo en un estándar en la industria del automóvil. Y nada más, esto es todo por mi parte. A ver si consigo stop sharing.
Muy bien, Manuel, gracias por tu presentación. Ya hemos visto cuál es la situación actual, los últimos desarrollos que nos ha llevado a esta situación actual y, bueno, supongo que después, en el tema de ruegos y preguntas, pues van a salir más preguntas. Vamos a dejarlo aquí y vamos a dar entrada a Ramón Casteres. Ramón es responsable del tema de procesos y dentro de lo que consideraríamos procesos, también una parte importante es todo el tema de cabinas o sistemas de aplicación fruto pues, de estas demandas o de estos nuevos productos o materiales que necesitan unas condiciones o bien que nos permiten conseguir unos ahorros, tanto sea energéticos o de otro tipo, como lodos o tratamiento posterior. Entonces, pues bueno, vamos a dar entrada a Ramón para que nos explique cuál es la situación actual y qué tendencias o posibilidades hay cara al futuro. Cuando quieras, Ramón. Muy bien, muchas gracias, Josep, por esta introducción. Y gracias también por invitarnos a DUR a participar en esta webinar. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Bueno, voy a poner el puntero. Láser. Vale. Bueno, pues desde DUR, y como bien has dicho, en cuanto a la fase de proceso de aplicación se refiere, vamos a presentar uno de los últimos productos que hemos desarrollado, que es la EcoPro Booth, y que, como aquí indica, pues es la innovadora cabina modular para la planta de pintura del futuro. Bien, antes de nada, creo que es de sobra conocido por todos que vivimos momentos muy cambiantes en el sector automoción, sobre todo por el desarrollo de nuevos vehículos, plataformas, bien híbridos, eléctricos, etcétera, así como por su tipología. Esto nos ha exigido optimizar los procesos productivos y disponer de capacidad productiva variable y también disponer de una tipología de producción cambiante, ¿vale? Entonces, es por eso que DUR diseña esta cabina EcoPro Booth y la diseña como el corazón de la futura planta de pintura. Es decir, toda la planta se va a desarrollar o va a crecer alrededor de estas cabinas. Y para eso parte de dos premisas. Una, que es la escalabilidad, que es hoy en día los fabricantes lo que buscan es soluciones escalables en producción, es decir, empezar con producciones bajas y en función de la demanda del mercado ir aumentando esas producciones. Y por otro lado, la versatilidad, donde los fabricantes lo que están buscando es una solución que le permita aumentar la variedad de modelos a pintar una misma línea, pero sin los inconvenientes que nos supone una línea convencional hasta el momento. Respecto a versatilidad, casualidad, hace un par de días vi en internet un anuncio de un fabricante que tiene planta aquí en España y que presentaba hasta 96 variantes de un mismo vehículo. Y muchas de esas variantes eran en tema de pintura. Por lo tanto, está claro que es un tema que está a la orden del día, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de estas premisas, nace la EcoPro Booth, donde, bueno, es una cabina modular, como aquí dice, basada en una única celda de trabajo, y donde aquí vemos una sección de la cabina en la cual presenta una gran mejora, que es la de pintar interiores y exteriores en la misma celda. Aquí vemos, esto sería una sección transversal, al otro lado tendríamos lo mismo, simétrico. Aquí vemos un rail superior donde se encuentran los robots que estarían pintando el exterior de la carrocería y un rail inferior donde estarían los robots que pintan los interiores de carrocería. Además, bueno, dispondríamos de una serie de escaras que nos van a permitir abrir y cerrar portones en función de las necesidades que tengamos. Y otra gran novedad que presenta es unos cubículos de mantenimiento en las 4 esquinas de la cabina
que van a estar continuamente ventilados con aire limpio y que nos van a permitir realizar el mantenimiento de los robots en producción. Es decir, por ejemplo, en este caso que vemos en pantalla, mientras se está pintando el interior de los vehículos, los robots de exteriores irían a la posición de home, irían a la posición de mantenimiento, meterían su cabeza por una ventana y el operario podría acceder a realizar el mantenimiento de los robots. Bien, ¿esto qué supone? Esto, por un lado, nos supone un gran ahorro en los tiempos de tránsito de vehículos, ya que estamos haciendo el pintado de interiores y hasta dos capas de exteriores en una misma celda. Y nos ahorraríamos también tiempo, ya que no tendríamos que estar esperando a entrar en la cabina para hacer el mantenimiento de los robots, además de que tampoco meteríamos suciedad en la cabina. Por lo tanto, con esta solución lo que estamos haciendo es aumentar considerablemente la disponibilidad de la planta. Bien. Aquí tenemos un ejemplo para una producción de 12 unidades a la hora, con un mix determinado de carrocerías, de que van desde coches compactos hasta carrocerías SUV. Esto es un proceso IPP, que es un proceso que utiliza una marca en concreto, y donde vemos que en la misma celda estamos pintando 3 tipos de carrocerías distintas. Y si hacemos una comparativa de lo que es la nueva línea EcoProBus frente a una línea estándar, por ejemplo, para 300 unidades a la hora, veríamos que en una línea estándar de las que conocemos hasta ahora, por un lado, va a requerir una fuerte inversión inicial y vamos a tener poca flexibilidad. Mientras que una solución escalable, modular, que es lo que presenta la EcoProBus, nos va a ir permitiendo aumentar esta producción en función de nuestras necesidades y además de una forma fácil y rápida y sin interrumpir en la producción. Es decir, yo podría empezar por una única línea de 12 unidades a la hora y en producción copiar esa línea en paralelo hasta aumentar la producción hasta la necesidad que tenga. Por otro lado, esto presenta una flexibilidad en la producción. Por un lado, bien, podemos pintar por colores, pues en una línea pintar azules, otra negros, otros blancos, con la consiguiente reducción de emisiones de CVs a la atmósfera, ya que no tendríamos que cambiar tanto de pintura ni hacer limpiezas de las cabezas de los robots. Y, por otro lado, podríamos organizarlo, la producción, en tipos de modelos. Por un lado compactos, por otros estándares o por otro los suburbanos. Esto, además, añadido a instalaciones de almacenes de carrocerías automatizadas y secuenciales que están previstas para este nuevo concepto de planta de pintura, hace que optimicemos al máximo los procesos. En resumen, con esta cabina modular vamos a ampliar y modificar rápidamente las producciones sin alterar la producción en curso y realizando inversiones de manera escalonada. También todo esto se traduce en un ahorro energético considerable. En este tipo de cabinas estamos recirculando hasta un 95% del aire, con lo que la energía que necesitamos es mínima para atemperar o para adecuar este aire a las necesidades de pintado. Además de que vamos a reducir las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono. Esto, sumado a los productos que Dur viene desarrollando en los últimos años, como es el EcoDry Scrubber, nos va a permitir, como podemos ver aquí en este gráfico de la derecha, un ahorro muy considerable del consumo energético. Vemos en la primera columna gris, veríamos lo que sería un consumo energético con un lavador convencional de agua, el que conocemos hasta el momento todos. Si dispusiéramos de un lavador en seco, ese consumo lo podríamos bajar hasta en un 60% y con este nuevo concepto de cabina estaríamos hablando de entre un 65 o un 70% de reducción del consumo energético. Pero la sala de máquinas de todo esto es lo que a continuación os presento. Aquí podéis ver una sección del lavador seco,
el cual va a suponer un ahorro energético, como hemos dicho, muy reseñable respecto al lavador convencional de agua, y que complementa a la cabina, al nuevo concepto de cabina. Aquí estaría lo que hemos visto hasta ahora, que es la cabina de pintado, la EcoProBooth, y debajo tendríamos el lavador seco. Bien, este lavador seco, ¿cómo funciona? El lavador seco está compuesto por varias tolvas, las cuales son capaces de tratar un determinado caudal de aire, y lo que hace es el aire con la pintura, el overspray, va a venir a través del lavador y se va a introducir a través de unas ventanas en estas tolvas. Aquí dentro vamos a tener una serie de remolinos, una serie de turbulencias que se va a juntar con un carbonato cálcico que está depositado en la tolva y va a hacer que las partículas de pintura se adhieran a este carbonato cálcico. El aire va a ser extraído a través de unos filtros longitudinales, unos tubos, y ese carbonato cálcico con la pintura se va a ir adheriendo a estos filtros y mediante impulsos de aire en dirección contraria va a hacer que caigan al fondo de la tolva. Por peso, la tolva va a saber cuándo va a tener que retirar un carbonato cálcico porque ya está saturado, y lo que hará es retirar ese carbonato cálcico con la pintura saturada de forma automática y rellenará la tolva con nuevo carbonato cálcico, con nueva arena. Esto es básicamente el funcionamiento del EcoDry Scrubber. Adicionalmente a esto, Dur acaba de sacar o acaba de desarrollar un EcoDry Scrubber de última generación. Bien. Este EcoDry Scrubber lo que nos va a permitir es tratar mayor cantidad de aire en cada uno de los módulos y, por lo tanto, lo que vamos a tener es menos componentes y, por lo tanto, menos mantenimiento en el lavador, y a su vez vamos a disponer de más espacio libre para ubicar los equipos necesarios alrededor de la cabina. Es decir, si me vuelvo a la transparencia anterior, lo que antes teníamos una hilera de tolvas a ambos lados de la cabina, ahora se reducirían a una única hilera en uno de los lados, y en el otro lado tendríamos espacio libre para, como he dicho, ubicar los equipos que veamos necesarios. Esto además también se ha desarrollado un software nuevo de control de proceso que lo que va haciendo es va autoaprendiendo con el tiempo en función de que va entrando en producción, y lo que va a hacer esto es con el tiempo reducir las tareas de mantenimiento y reducir también el consumo de la arena del carbonato cálcico. Por otro lado, existe otro sistema que va a venir diferenciado del anterior por capacidades de producción y por tipos de pintura para su aplicación, y que es el EcoDry X. El EcoDry X básicamente lo que utiliza son filtros de cartón para la separación de la pintura. Entonces, el EcoDry X, aquí vemos también una sección donde en la parte superior tendríamos la EcoProBooth en la cabina y en la parte inferior tendríamos el lavador EcoDry X, con 3 etapas de filtración, que serían los filtros de cartón, los filtros Paint Stop, y por último el aire vendría por aquí y atravesaría filtros bolsa. Bien, estos filtros de cartón y Paint Stop están montados sobre unos carros móviles, los cuales se van a ir cambiando o se van a ir sustituyendo por filtros nuevos en función del overspray que generemos, de la producción que tengamos y de las características de la pintura aplicada. Pero este sistema presenta varias ventajas. Carece de elementos móviles en el flujo del aire. El cambio de estos filtros, de estos carros, se puede hacer en producción, es decir, yo puedo retirar uno de estos carros, tener un carro en stand-by preparado con filtros limpios, introducirlo en el hueco que me queda, y el carro que he sacado me lo llevaría para sustituir los filtros por otros nuevos y dejar ese carro preparado para el siguiente cambio. Y bueno, este sistema tiene un fácil mantenimiento y, como pone ahí, unos bajos costes de funcionamiento. Por último, creo que es importante indicar
que este concepto de cabina robotizado puede ser aplicable en diferentes sectores. Bien sea el de automoción, como hemos visto, pero también otros, como puede ser el de aeronáutica. Aquí tenemos un ejemplo, una cabina robotizada para pintar piezas de aviones, o en este ejemplo de aquí abajo podemos ver una cabina robotizada para el pintado de aspas de helicóptero. También es aplicable a otro sector, como es el de los grandes conjuntos, como pueden ser trenes. Aquí vemos una cabina de trenes robotizada, o autobuses. O incluso también grandes piezas para el sector de energías renovables, como pueden ser aspas de molino, de aerogeneradores o las góndolas, etcétera. Y bueno, básicamente esto ha sido un muy breve y rápido repaso a los últimos productos desarrollados por Dur y que, bueno, que van enfocados hacia lo que viene siendo la planta de pintura del futuro. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Has mencionado una serie de novedades que son muy importantes. Después, en las preguntas, seguro que hay que aclarar o ampliar algunas cosas de lo que has comentado en la presentación. ¿Eh? Entiendo que he hecho una presentación muy básica, muy breve, pero bueno, sí que quería dar unas pinceladas de los productos que están ahora mismo desarrollándose o que están ya en el mercado y que, bueno, que por supuesto podríamos estar hablando horas y horas de ellos, ¿no? En detalle. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con las presentaciones, a continuación, José Gámez, también de la empresa Dur, nos va a exponer las últimas novedades en el tema de aplicación con robot. José Gámez es una persona con mucha experiencia en el tema de la robotización en el pintado y creo que seguro que nos va a aportar más novedades o tendencias en el tema de automatización del pintado, tanto en automóvil como las piezas en general. José, cuando quieras puedes empezar. De acuerdo, gracias. Empezaré con la presentación. Perdón, que me he ido. Empecemos. Bueno, adicionalmente al tema del Eco Pro Booth, que supone una flexibilidad bastante elevada para el taller de pintura, como sabemos todos, la cabina no es lo único que se necesita para pintar coches. Aparte de la cabina necesitamos algunos elementos más. Y aparte de lo que ha comentado mi compañero Ramón, hay otros ejemplos que pueden ayudarnos o que pueden ser útiles para ciertas compañías. José, un momento. Sí. ¿Hay algún problema que no estamos viendo tu presentación? Oh, un momentín. Sí, ahora empieza a verse tu presentación. Vale. Adelante, José. Vale. Pues como explicaba antes, aparte de la cabina Eco Pro Booth que tenemos, que tiene mucha flexibilidad, hay también otras opciones, o se utiliza también para otros tipos de aplicaciones, y es la aplicación de bases en conjunto con laca transparente. Es decir, ambos pasos, la aplicación de base interiores, base exteriores, laca transparente interiores y laca transparente exteriores, se puede usar o se puede realizar con los equipos que tenemos hoy en día en una única cabina. Esto es muy flexible y es muy
es un buen sistema para aquellas compañías que quieran fabricar pocas cantidades de vehículos al día. Seguimos con las nuevas tecnologías que utilizamos para el EcoProBus, que son la nueva generación de robots que tenemos en la actualidad, pulverizadores y otros equipos importantes que son únicos en el mundo. El nuevo sistema de aplicación EcoPaintJet, que es un sistema para aplicar pintura sin Novaspray. El sistema de colores especiales, el EcoSupply Pay y los productos de XQ. El pintado de exteriores que en un único box, como ya ha comentado Juan Ramón, en este box tenemos los robots para pintado de exteriores e interiores, así como los correspondientes manipuladores para manipular la puerta, capó y maletero, y los cubículos o el SAS de mantenimiento, más conocido en algunas fábricas como SAS de mantenimiento, que están ventilados continuamente con aire fresco, mientras que el interior de la cabina está ventilado con un 95% de aire recirculado y el 5% de aire fresco. La familia de robots que Dürr desarrolla para este tipo de cabinas en general o cualquier otro tipo de cabina es de la tercera generación y tenemos robots para aplicación de pintura y lógicamente también los correspondientes manipuladores para puertas y capó y maletero. Tenemos los robots para montaje fijo, es decir, sobre pedestal o pedestal a nivel rejilla o pedestal elevado. Tenemos manipuladores y robots con séptimo eje longitudinal y tenemos manipuladores para montaje fijo. Los robots, los más recientes, que son la serie 033 o 043i, es la generación 3. Tenemos robots de 6 ejes, robots de 7 ejes con una nueva cinemática que tiene el séptimo eje incluido aquí. Tenemos robots tipo Swingham para pintar el interior de furgonetas. Tenemos el robot RPEOL 133i. El 1 significa siempre que es un séptimo eje longitudinal. Tenemos el EcoRPL L153i, que son 9 ejes en totales, uno longitudinal en X y los otros tipos cara. Para manipular tenemos escaras montados sobre un séptimo eje, como vemos también el 1. En negrita significa que tiene un séptimo eje, esta escara. Tenemos los típicos robots de manipulación elevados, los típicos robots de 4 ejes, de 7 ejes, perdón, elevados también. Robots manipuladores también elevados o bajos sobre pedestal. O robots manipuladores tipo escara también sobre pedestal, fijos. Lo bueno que tienen este tipo de robots es sobre todo la aplicación. La aplicación van a bordo del robot, al 100%. Y la nueva tecnología que estamos desarrollando, que sea mejor dicho, que ya está desarrollada y está en el mercado ya desde hace un par de años, es que hasta incluso podemos pintar con 4 bombas dosificadoras. En la mayoría de las casas se usan 2 bombas para la base y otras 2 bombas para el catalizador, el endurecedor. El brazo 1, el brazo donde va todo el sistema de control del robot, de toda la aplicación, es el brazo 1 y lleva integrado prácticamente todos los equipos, todos los dispositivos necesarios para controlar la aplicación de pintura, que es como válvulas de proporcionales de regulación de aire guía, la válvula de control velocidad turbina, pesostatos, etc. Los nuevos robots también permiten el posicionamiento en diversas posiciones. Por ejemplo, tenemos la posición normal, a 0 grados, la 60 grados para ampliar
ampliar el recorrido o poder pintar lateralmente la carrocería prácticamente en una pasada, porque tendrá un alcance muy, muy elevado. Los tenemos a 90 grados, que se utilizan más bien para manipular capó y maletero, y los podemos colgar también a 180 grados para pintar grandes vehículos como camiones o buses, ¿no? Los elementos que utilizamos para pintar, para los que llevan los robots a bordo, son elementos de última generación siempre, son evoluciones de lo que ya tenemos. Antiguamente necesitábamos alrededor de unos 45-60 mililitros para hacer un cambio de color. Hoy en día con el EcoLCC2 solamente consumimos alrededor de 10-15 mililitros y en un tiempo un récord que son unos 10-12 segundos de cambio de color, ¿vale? Antiguamente usábamos la EcoPump 8, que estaba muy bien, pero hemos cambiado ya la EcoPump 9, que es de tamaño reducida. Reduce el consumo de pintura en el cambio de color y ahorra un tiempo de aproximadamente un 10% menos de tiempo para realizar el ciclo de cambio de color. También usábamos antiguamente pulverizadores aerográficos para pintar los interiores o pintar la segunda capa de bases. Hoy en día ya eso ha muerto. Estamos usando pulverizadores electrostáticos, bien el CI o el HX, o con carga directa, que son con carga directa, o el Ecobel E con carga externa, que simula la aplicación Ecobel M. Aparte de eso, tenemos también otro elemento más que es importante dentro de la cabina de pintura, que es el Ecobel Cleaner 2D, D2, que frente al antiguo, que necesitaba 35 segundos para hacer un lavado y necesitaba 500 mililitros para hacer un ciclo de lavado del frontal del pulverizador, eso ahora mismo ya estamos en 15 segundos para el lavado del pulverizador y utilizamos solamente unos 50 mililitros de disolvente por ciclo. Todos los productos se desarrollan para ahorrar el máximo posible de pintura y reducir, lógicamente, el consumo de disolventes y los box. Los sistemas son modulares, tienen una baja complejidad, costos de mantenimiento y los repuestos son reducidos con respecto a otros sistemas. Los pulverizadores son muy modulares y específicos todos para pintar de interiores y exteriores. Tenemos tiempos de cambio de color muy cortos que garantizan una gran capacidad de producción. Y como ya comentaba aquí, la limpieza del pulverizador la hacemos en tiempos prácticamente de cambio de color. Es decir, dentro de los 15 segundos podemos hacer el cambio de color y la limpieza del pulverizador. Los pulverizadores rotativos tenemos la variedad necesaria para aplicar todo tipo de pintura. Tenemos carga externa, los modelos de carga externa y modelos de carga interna. Decir también que los modelos de carga interna estos, por ejemplo, tienen la posibilidad de trabajar también sin alta tensión, dando un gran rendimiento de aplicación. Aquí os presento un poco los esquemas, un poco para que veáis las diferencias, la evolución que ha habido con los pulverizadores. Esto sería, por ejemplo, un esquema simplificado de un canal de aplicación de tal y como lo conocíamos hasta hace poco. Es decir, utilizábamos solamente un único canal de aplicación, bien sea para productos de un componente o productos de dos componentes. Y todo esto ha ido cambiando con el Ecobel 3. El Ecobel 3 tiene ahora la posibilidad de usar, por ejemplo, 2 veces un K. Quiere decirse que utilizamos un pulverizador con 2 agujas principales que están justo detrás del pico de fluido. Es decir, la pintura llega hasta el pico de fluido por conductos completamente independientes.
Aquí tenemos el 2 veces un KBC que se puede usar para sistemas AB de cambio de color rápido. Es decir, podemos estar pintando con un color, por ejemplo, el rojo, una carrocería, mientras tanto estamos preparando el siguiente color, un verde, por ejemplo, a través del retorno, para hacer el cambio de pintura de forma muy rápida. El cambio de pintura sería prácticamente solamente el lavado de este tramo de aquí, porque de aquí ya la pintura estaría preparada, en el segundo canal estaría la pintura preparada para aplicar inmediatamente tras el lavado de este pequeño tramo. La otra opción, que es la que vemos aquí, que sería un único producto para varios productos que se podría usar, por ejemplo, en el box donde se pintan las bases metalizadas y la laca transparente. Sería, por ejemplo, tendríamos la base en un conducto con un canal completo, ¿vale? Y la CC, la laca transparente de un componente, la tendríamos en el otro conducto, en el otro canal. Esto sería un ejemplo. Hay más. El EcoBel 3, 1K y 2K, es decir, esto sería otra posible combinación, que son dos sistemas independientes en un único pulverizador. Y aquí tendríamos un sistema de 2K, dos componentes, y otro cambio de color, mejor dicho, otro circuito, para productos 1K. Esto nos permite usar el pulverizador para base convencional 1K en canal 1 y base 2 de dos componentes en el canal 2, por ejemplo. Hay aplicaciones donde la base es 1K, pero también tienen algunas bases que necesitan de catalizador. Otra aplicación es la aplicación de Box, como ya comentaba antes, que permite aplicación de la base en un canal y la aplicación de la laca transparente o barniz de dos componentes en el canal con el mezclador. Más el EcoBel 22K es anterior. Es un pulverizador que lleva dos conductos, dos canales completamente separados para productos de dos componentes. Se utiliza bien para barniz o laca transparente 2K en uno de los canales y el barniz coloreado o el barniz mate, por ejemplo, en el otro canal. Hay una tendencia últimamente que estamos viendo que es a raíz de la demanda de reducir los VOX, los compuestos volátiles orgánicos, de utilizar cada vez pinturas con más contenido sólido, pinturas ultra high solids. El contenido en sólido es bastante más elevado que las pinturas mid solid o las convencionales, las que normalmente se utilizan. El problema que conllevan este tipo de pinturas es que tienen una viscosidad muy, muy alta. Están en torno entre 200 y 400 milipascal segundos. Y este producto se deja solamente aplicar, o mejor dicho, para poder aplicarlo de forma correcta, se han desarrollado pulverizadores específicos para pinturas de alto contenido en sólidos, ultra high solids. Estos pulverizadores llevan mezclador, en total dos mezcladores para dos componentes, para pintura de dos componentes. Lleva conductos aumentados en diámetro para permitir la aplicación correcta del producto. Llevan mezcladores también adaptados en diámetro para reducir el máximo posible la presión dentro del sistema. Y nuevas boquillas y nuevos platos de campana, nuevas campanas para productos de alta viscosidad. Como comentaba, el contenido en el extracto seco es de alrededor del 64% del volumen. Tenemos unas viscosidades de entre 200 y 400 milipascales. Son, por regla general, pinturas de dos componentes de alta viscosidad, high viscosity,
con los mezcladores integrados y muy buena homogeneidad, es decir, tenemos este tipo de pintura tiene una relación pintura catalizador de alrededor de un 10:1 aproximadamente, pero a pesar de la grande diferencia y a pesar de la grande diferencia de la viscosidad entre el endurecedor y la pintura, conseguimos que se mezcle en condiciones con los dos mezcladores que llevamos integrados. Aquí también, como en otros sistemas, podemos utilizar el EcoSupply P, que el EcoSupply P es un conjunto que tenemos para suministrar colores especiales a los pulverizadores. En este caso se utilizaría el sistema PIC topo con un diámetro de N12, diámetro bastante elevado, para reducir la presión, la pérdida de carga que podamos tener en los circuitos. Otro desarrollo muy importante es el EcoPaint Jet. Es una aplicación de pintura Sinova Spray. Es decir, podemos o somos capaces en el futuro de aplicar ciertas partes del vehículo sin pulverizadores convencionales. Lo aplicamos con el EcoPaint Jet. EcoPaint Jet es un sistema que inyecta o tiene varios canales de inyección de pintura, y esto permite pintar, por ejemplo, los techos de las carrocerías de otro color, el bitono. Esto sigue en proceso continuo de mejora, está ya en varias fábricas utilizándose para pintar los techos, y el sistema es bastante complejo y tiene también la posibilidad, mejor dicho, requiere más bien de la posibilidad de hacer un escaneo de la superficie que se ha de pintar y calcular de forma automática las trayectorias que se deben de ejecutar para conseguir el objetivo de aplicación. Si nos vamos a un ligero, os voy a presentar de forma rápida un poco lo que es el EcoPaint Jet. Ok, vamos. No voy a entretenerme mucho porque tardaríamos mucho tiempo, pero es solamente para que veáis, está en YouTube. Todo esto que estoy enseñando aquí está en YouTube, lo podéis ir viendo desde YouTube. En este caso ahora se está midiendo, escaneando la superficie a aplicar. Una vez calculada la superficie, medida y calculada, el sistema se pone a aplicar la superficie, en este caso el techo. José, yo creo que esta presentación que estás haciendo ahora estará en el Congreso en el mes de septiembre. Yo creo que en aquella ocasión podréis explicar con más detalles esta nueva aplicación que, como dice al principio, se ahorra el masking. Más que todo porque por cuestión de tiempo casi estamos al final. Sí, ya. Y dejaríamos, pues, con un poco de sorpresa, dejaríamos esto que estabas presentando para el Congreso como una de las novedades para el Congreso, si te parece. Me parece bien, sí. Bueno, llegado a este punto, darte las gracias, José, por la presentación. Creo que has mostrado las capacidades que tenemos para poder elegir un sistema lo más adecuado al pintado. Y como he comentado al final, hemos recibido algunas preguntas y voy a intentar sintetizar y haceros llegar a cada uno de vosotros, según el tema,
A ver si nos podéis ampliar brevemente, porque el tiempo, ya te digo, estamos muy cortos. Para Manuel, no has comentado mucho si los tiempos de tratamiento es un elemento que también hay que considerar como reducción en el tiempo de tratamiento, ¿no? Uno de los cosas que hay en las plantas de pintura es que hay una velocidad en el tratamiento de superficie, ¿no? Y esto lleva o tiempo o distancia. Entonces, podemos contemplar también posibilidades de reducción de los tiempos de tratamiento en el tratamiento. Verdad, dices, o sea, en principio hay una reducción de proceso, de tiempo de proceso total, ya que pasamos a 4 etapas, y sí que es verdad que en la etapa de conversión, si normalmente tiempos estándares para la formación de microespiralina podían ser del orden de 2 minutos y medio, ahora estamos hablando de unos 60 segundos como límite inferior de aplicación. Las líneas que utilizan que están diseñadas para este tipo de tecnología sí que son mucho más cortas. Muy bien. Oye, y después hay dos, ya te las digo y así las contamos al mismo tiempo. Una es, ¿se prevé una gran novedad en el tratamiento? ¿Ves posibilidades de una gran novedad? No sé, si lo supiera ya no te lo preguntaría. ¿Pero prevés tú un cambio en el tratamiento? Mira, te cuento una anécdota. Yo recuerdo hace 30 años que el aluminio parecía que iba a introducirse en todos los elementos en el automóvil. Ya han pasado 30 años y seguimos con porcentajes en torno al 5%. La fosfatación tricatiónica zinc, que es un proceso muy establecido ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que la química del circonio, que es la que utiliza estos procesos de capa fina, es una alternativa válida y está funcionando. Como hemos hablado, hablábamos ya de más de 10 millones de coches dando vueltas por ahí. ¿Es la definitiva la química del circonio? Posiblemente no, pero tendremos que esperar. Vale, ya veo que te guardas unas en la manga. Lo vamos a dejar para el Congreso, a ver si allí nos puedes decir algo. Y lo último es, todos estos lodos que se generan, ¿se pueden reutilizar realmente? ¿Hablas del fosfato convencional? Sí, o fosfato convencional o el tipo de... Bueno, en capa fina es que el lodo desaparece. En capa fina el poco lodo que hay tiene que ver con el porcentaje de acero que trates en el vehículo, que normalmente es poco. Entonces, el filtro prensa ya deja de tener sentido y ya con un filtro bolsa no es más que suficiente. El lodo convencional, el de fosfato al zinc, tiene el inconveniente de tener metales como el níquel. Este sería uno de los grandes hándicaps a la hora de poder reutilizarlo de otra manera. Muy bien. Ramón, para ti hay 2, 3 preguntas. Has explicado que estas cabinas que has presentado, que tenían una capacidad como para tratar 12 vehículos hora. Entonces, ¿hay limitaciones? ¿Es porque es stop and go? ¿O por qué es esta limitación? ¿No podrían ser 15 o 20? En vez de tener 2 de 12, tener una de 24. Bueno, estamos hablando de una única celda donde estamos aplicando interiores y exteriores y el ejemplo que hemos puesto de 12 unidades hora es un ejemplo concreto para un mix de, no me acuerdo exactamente cuál era, pero creo que era un 33% de compactos, un 55% de estándares y por lo que quede, ¿no? Un 22 o un 12, no sé cuánto queda, de suburbanos. Habría que estudiar cada caso, cada vehículo y ver los tiempos de tacto. Pero vamos, sí que hay que tener en cuenta que las cabinas se han diseñado haciendo una media general sobre unas 15 vehículos hora. Vale. Ya te digo que cada caso habría que estudiarlo en concreto. Vale. Después hay otra pregunta que dice, ¿no hay secado intermedio? ¿No hay secados? Vamos a ver. Lo que tenemos es, lo que hemos presentado hoy sería una aplicación de bases, por ejemplo, donde podríamos aplicar un 3W, donde podríamos aplicar una base 0 y luego una base 1. Y de ahí pasaríamos a otra celda, que sería la celda de CC. Si tiene que haber secado intermedio, se añadiría o bien
para un bases agua o un horno intermedio, o bien se dejaría un tiempo de flash off entre BC y CC. Vale. Y después también hay una pregunta que es, en el tema del lavado seco, el hecho de que pueda haber diferentes tipos de pintura, ¿hay que tenerlo en cuenta o no? Sobre todo hay que tenerlo en cuenta en el lavador seco de cartón, el segundo ejemplo que he puesto. Hay que tenerlo en cuenta más que nada por el tiempo o por la capacidad que va a tener un cartón, una caja de cartón, un filtro, en acumular pintura. Es decir, podemos llegar a la situación de tener que cambiar los filtros una vez al día o, en función del tipo de pintura, cambiarlo una vez a la semana. Lo que pasa es que, aparte del tipo de pintura, como hemos dicho, van a entrar otros factores en función, que son el overspray que generemos. Cuanto más cantidad, pues más ensuciará el filtro, y también la producción. Cuanta más producción, más overspray echamos y más pintura van a absorber esos filtros. Nosotros lo que hacemos desde Dur, cuando se instala cuando se hace una instalación de este tipo, del EcoDry X, lo que se hace es se pide una muestra de la pintura y en nuestros laboratorios hacemos un estudio para dar una orientación de qué consumibles pueden tener una instalación a lo largo de un año. Muy bien. Bueno, para José hay una pregunta que puede ser interesante, que es, en el pintado de interiores, en concreto de aeronaves, en la zona de carga, normalmente son superficies muy cerradas. Entonces, ¿qué aplicación o qué sistema de aplicación? ¿Puede ser electrostático o hay que hacer otro tipo de aplicación aerográfica o mixta o tal? Porque son superficies de muy difícil acceso, ¿no? Sí, se pueden usar los pulverizadores electrostáticos, pero sin alta tensión. Vale. ¿Vale? Pero en aeronaves normalmente no se suelen pintar los interiores con robots, ¿eh? Se suelen pintar de forma manual. Y no hay posibilidad de pintarlo en robot porque es claro, manualmente pintar un interior tan cerrado debe tener sus problemas también, ¿no? Sí, pero es que meter un robot dentro de una nave es casi imposible. Vale. A no ser que sea que no sea muy grande y por alguna ventana pueda entrar, ¿no? O por alguna apertura. La pregunta debe ser de alguien que tiene problemas o quiere automatizar el pintado de interiores, ¿no? Interior de aeronaves, casi imposible, ¿eh? Vale. Automóviles sin problema. Antes, otra pregunta, la última que tengo. Antes había limitación en el tema de número de colores en los robots, etcétera. ¿Ha desaparecido ya? ¿Se puede pintar todos los colores que quiera siempre que haya un sistema de suministro, claro, a través de bombas o circulático, ¿no? Sí, es donde hemos parado mi presentación, que era el EcoSupply P, que tiene, normalmente el EcoSupply P es un accesorio al suministro de pintura convencional. Por regla general, los high runners, que son las pinturas que más se usan en un automóvil, por ejemplo, suelen ser del orden de 10 a 12 colores en concreto, más o menos, ¿eh? Todo lo que es a partir de esos 10 12 colores, normalmente no son porcentajes de un 0,5% al día, y todos esos colores se pueden aplicar con el EcoSupply P. Vale. Yo no tengo más preguntas. Si vosotros queréis decir algo más respecto a las presentaciones que habéis tenido, y si no tenéis nada más, vamos a dar por terminada esta sesión. Espero que todos los que nos habéis seguido habéis, bueno, pues cogido ideas o seguro que habéis enriquecido un poco más vuestro conocimiento. Agradecer a las personas que han hecho, a Manuel, Ramón y José, su presentación, y eso, os espero en el mes de diciembre, que seguro que va a haber, seguro, unas presentaciones muy interesantes, porque no solamente vamos a hacer presentaciones de nuevos materiales o productos o instalaciones, etcétera, sino también compartir experiencias de
usuarios en el tema de pues que se han modificado procesos o han introducido otros tipos de instalaciones o nuevas instalaciones, etcétera. Yo creo que la próxima será muy interesante y espero contar con todos vosotros para la próxima sesión. Nada más, repito, agradecer a todos la asistencia y, como dicen siempre, cuidaros, ¿no? En estos momentos tan difíciles, que nos cuidemos. Muchas gracias y hasta el mes de diciembre, que oportunamente ya os comunicaremos el día. Seguramente será la primera semana de diciembre, falta confirmar, y será pues una sesión parecida a la de hoy. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Ha sido un placer. Hasta pronto, un placer. Hasta pronto. Adiós.